25 años de matrimonio, novios desde la secundaria que parecían absolutamente perfectos. Según su hija, Todd y Barbara Kenhammer parecían estar ridículamente enamorados. Ella decoró su puesto de trabajo en la cafetería de la escuela con fotos familiares y flores, testimonio de su amor, una hermosa vida en su granja rural de Wisconsin. Pero en un tranquilo camino rural a las afueras de West Salem, este matrimonio perfecto se vería destrozado por una historia tan bizarro, tan increíble, que engañaría a los investigadores, devastaría a una familia y dejara a una comunidad cuestionando todo lo que creían saber sobre el amor verdadero. El viernes por la mañana, 1 de septiembre el 16 de octubre de 2016, a las 8:09 de la mañana, una llamada frenética al 911 irrumpió en el centro de despacho de emergencias del condado de LaCrosse, Wisconsin. El terror en la voz de Todd Kendamemer era inconfundible. Un tubo o algo atravesó el parabrisas. Jadeó. Sus palabras apenas se oían, comprensible a través de la conmoción y el dolor abrumadores. Su esposa Barbara había sido golpeada y estaba sangrando, inconsciente, muriendo. Según Todd, iban conduciendo por la carretera del condado M cuando ocurrió lo impensable. Un perro de 10 y 12 libras, un tubo de metal, se había caído de un camión que venía en sentido contrario, atravesó el parabrisas de su Toyota Camry y golpeó a Barbara con una fuerza devastadora. Cuando por primera vez cuando llegaron los socorristas, encontraron una escena que los perseguiría para siempre. El Camry gris estaba en una zanja poco profunda, con una tubería irregular que sobresalía de los restos destrozados, parabrisas como una lanza. Barbara se desplomó en el asiento del pasajero, su taza de viaje en el suelo. Todd se arrodilló afuera, cubierto de cortes y moretones, afirmando que le quitaron el tubo para practicarle la reanimación cardiopulmonar. Parecía un accidente horrible, un suceso insólito que nadie podría haber previsto. Pero a veces las historias más trágicas son las mentiras mejor construidas. Barbara Lynn Kendamemer nació el 21 de marzo de 1970. Era el tipo de mujer que llenaba de alegría y felicidad cualquier lugar ella entró. Sus compañeros de trabajo en la cafetería de la escuela secundaria local la conocían como alegre y cariñosa, alguien que iluminaría incluso el día más ordinario. Con capítulo 2, los Kendamer, su calidez. Fue en su adolescencia cuando Barbara conoció a Todd Allen Kenhammer, nacido el 8 de diciembre de 1969. Su romance comenzó al estilo clásico de un pueblo pequeño. Dos jóvenes se enamoran profundamente en la zona rural de Wisconsin. Desde el momento en que se conocieron, eran inseparables, construyendo una relación tan fuerte que sus amigos los describirían más tarde como locamente enamorados. Se casaron jóvenes, con tan solo 21 años. En 2016, celebraron discretamente su 25 aniversario de bodas. Juntos habían construido lo que parecía ser una vida idílica en una parcela rural a las afueras de West Salem. Todd trabajaba como operador de conexión de circuitos, trabajaba en Crown Cork and Seal, una planta local de fabricación de latas de metal, a la vez que dirigía un negocio paralelo de reparación de cristales de automóviles. Barbara trabajaba a tiempo parcial en la cafetería de la escuela. Su horario flexible le permitía coordinarse con el de Todd para poder acompañarlo en sus recados matutinos. La pareja tenía dos hijos, Jessica y Jordan, quienes crecieron viendo a sus padres como la encarnación del amor verdadero. Su hija Jessica testificaría más tarde que el matrimonio de sus padres era absolutamente perfecta, una unión sin grietas, sin conflictos, sin las típicas luchas que plagan tantas relaciones. Según todos los indicios, en 2016, a los Kendamer les iba muy bien. Planeaban comprar la finca de 80 acres donde vivían. Todd construía casas con Barbara como proyecto paralelo, y juntos se encargaban de las tareas domésticas y trabajos ocasionales en lugar de cualquier rutina de oficina típica. Recientemente se habían convertido en abuelos, ya que Jessica acababa de convertirse en madre primeriza. Los niños insistían en que sus padres estaban en un muy buen momento de sus vidas e incluso tenían una buena situación económica. Lo que parecía ser el sueño americano perfecto estaba a punto de convertirse en una pesadilla perfecta. Pero la tragedia que destrozaría a esta familia no fue un accidente en absoluto, algo mucho más siniestro. Oculto a plena vista dentro de los muros de lo que todos creían que era un hogar lleno de amor, la mañana del 16 de septiembre de 2016 amaneció nublada y ordinaria en la zona rural del condado de LaCrosse. Alrededor de las 7:30 de la mañana, Todd y Barbara Kenhammer subió a su Toyota Camry gris y se dirigió hacia el norte por la carretera comarcal M en dirección a Hamilton. Capítulo 3. El accidente. Barbara tenía que ir a trabajar a la cafetería de la escuela esa mañana. Pero primero,
Todd le había dicho que necesitaban recoger la camioneta de un amigo para cambiarle el parabrisas, las reparaciones, el tipo de trabajo secundario que complementaba sus cómodos ingresos de clase media. Una cámara de vigilancia en una granja cercana captó su Camry rodando. Pasó exactamente a las 7:57 de la mañana. En la grabación, todo parecía normal, simplemente una pareja casada haciendo un recado temprano por la mañana, como lo habían hecho innumerables veces durante sus 25 años de matrimonio. Pero solo minutos después, su mundo estallaría en el caos. A las 8:09 de la mañana, Todd Kenhammer marcó frenéticamente el 911. Su voz era tensa, angustiada, llena de lo que parecía un terror genuino. Una tubería o algo atravesó el parabrisas, le dijo al operador. Barbara había sido golpeada. Estaba sangrando. Se estaba muriendo. La historia de Todd fue tan específica como impactante. Afirmó que mientras conducía por la carretera del condado M, una pesada tubería de metal se había caído de un camión de plataforma que venía en sentido contrario. La tubería, dijo, había volado por el aire como un misil, atravesando el parabrisas del lado del pasajero y golpeando a Barbara directamente en la cabeza y la garganta con una fuerza devastadora. Según Todd, el impacto fue tan severo que Barbara perdió el conocimiento inmediatamente. La sangre brotaba de sus heridas mientras Todd afirmaba que se detuvo, quitó la tubería del coche, y desesperadamente intentó reanimarlo mientras pedía ayuda. Su historia pintaba el retrato de un marido devoto que luchaba por salvar a la mujer que amaba. Un hombre quedó traumatizado al presenciar el accidente más horrible imaginable. Cuando los agentes llegaron al lugar minutos después de la llamada, encontraron exactamente lo que Todd había descrito. El Camry estaba estacionado a la derecha de Bergham, _, carretera, con su rueda delantera derecha apoyada en una zanja poco profunda. El parabrisas estaba destrozado, con un agujero irregular por donde supuestamente había entrado el tubo. Barbara se desplomó inconsciente en el asiento del pasajero. Sus heridas eran graves y ponían en peligro su vida. El propio Todd presentaba las marcas del incidente, cortes y moretones en sus nudillos, cuello y torso, que explicó que eran por golpear instintivamente el parabrisas y manipular vidrios rotos en su desesperado intento de ayudar a su esposa. Un tubo de metal pesado yacía cerca. El arma presuntamente que había convertido un paseo matutino rutinario en una escena de devastación. Los paramédicos actuaron con rapidez. Subieron a Barbara a una camilla y la trasladaron en ambulancia al Ganderse Nealt System en Le Croix. Todd, visiblemente conmocionado y cooperativo, dio a los investigadores su versión de los hechos de la mañana. Insistió en todo momento en que el choque fue un accidente fortuito, explicando cada detalle con la precisión de alguien que había vivido un trauma, como la tubería había salido disparada de un camión a gran velocidad, como él había, en reacción, golpeó el cristal, tal como había sacado la pipa para ayudar a Bárbara. Pero incluso mientras Todd pintaba su cuadro de un trágico accidente, comenzaron a surgir detalles extraños. A pesar de que el supuesto camión perdió una pieza tan grande de carga en la vía pública, no se observaron otros vehículos ni testigos de inmediato. Un residente que pasaba en coche por el lugar del accidente poco después del mismo informó haber visto el Camry en la cuneta, pero con el parabrisas aparentemente intacto y sin nadie fuera del vehículo. Más desconcertante aún fue la grabación de vigilancia. Lo mismo la cámara que había captado el coche de Kenhammer a las 7:57 de la mañana no mostraba ningún camión grande en la carretera en ese momento, no camión de plataforma que venía hacia nosotros, ningún vehículo que pudiera haber sido responsable del tubo volador que Todd afirmó que había destruido sus vidas. A medida que avanzaba el día, los investigadores rastrearon la zona en busca de escombros, marcas de frenada o cualquier evidencia que pudiera respaldar la versión de los hechos de Todd. No encontraron ninguno. A pesar de las extensas búsquedas y los llamamientos públicos a testigos, nadie pudo localizar el misterioso camión ni a su conductor. En una comunidad pequeña donde todos conocen los asuntos de los demás, un camión que pierde una tubería enorme en una carretera pública debería haber sido notado, reportado y recordado por alguien. Pero la crisis médica de Barbara tuvo prioridad sobre estas desconcertantes inconsistencias. Los cirujanos de urgencias operaron durante toda la tarde y hasta la noche transcurrió con Todd y los niños velando junto a su cama. Capítulo 4. El asesinato trágicamente. A pesar de los heroicos esfuerzos del equipo médico, Barbara nunca recuperó la conciencia. En las primeras horas de la noche el 17 de septiembre de 2016, Barbara Kenhammer perdió su lucha por la vida. Tenía 46 años,
Era una esposa devota y amorosa, madre y querida abuela cuya vida se vio truncada en lo que parecían ser las circunstancias más trágicas, pero, como los investigadores pronto descubrirían, la muerte de Barbara no fue el resultado de un accidente fortuito. Fue algo mucho más siniestro. Una investigación minuciosa, un asesinato orquestado que había sido simulado para que pareciera una tragedia, llevado a cabo por la misma persona que más debería haberla protegido. Lo que comenzó como un accidente. La investigación se transformó rápidamente en algo mucho más complejo y perturbador a medida que los investigadores del departamento del sheriff del condado de LeCroix examinaban el caso, evidencia más de cerca. La historia de Todd Kenhammer comenzó a desenredarse como un tapiz cuidadosamente tejido que se deshace en el costuras. La primera gran señal de alarma provino de la física del supuesto accidente. Los investigadores trajeron a expertos en reconstrucción de accidentes para analizar si la historia de Todd era siquiera posible. ¿Podría realmente una tubería caer de un camión, atravesar un parabrisas y causar ese patrón específico de daños? Observaron. Los expertos se mostraron escépticos desde el principio. El análisis de la trayectoria reveló problemas con el relato de Todd. El ángulo de los daños en el parabrisas sugerían que la tubería había impactado desde una dirección inusual, no una que coincidiera con la caída desde un camión en movimiento que viajaba en sentido contrario dirección. La fuerza y el patrón del impacto no coincidieron con lo que se esperaría del escenario descrito por Todd, pero la evidencia más condenatoria provino del análisis forense de la escena misma. Los investigadores descubrieron que la dispersión de partículas de vidrio en el asiento del pasajero indicaba que estaba vacío en el momento en que se rompió el parabrisas. Si Barbara hubiera estado sentada allí cuando la tubería se estrelló contra el parabrisas, como afirmó Todd, el cristal debería haber estado debajo de su cuerpo, no esparcido uniformemente sobre un asiento vacío. Las pruebas de sangre contaban una historia aún más perturbadora. Escena del crimen. Los analistas descubrieron que los patrones de goteo y flujo de sangre revelaron que Barbara había estado sangrando durante un periodo de tiempo en el asiento del pasajero. Aún más impactante, ellas pruebas demostraron que en un momento dado el cuerpo de Barbara había sido colocado sobre la consola central y el piso del lado del pasajero, lo que sugiere que había sido trasladada después de sufrir sus heridas. Esta fue una evidencia devastadora que contradecía cada aspecto de la historia de Todd. Si el incidente hubiera ocurrido exactamente como él, según la descripción, Barbara estaba sentada tranquilamente en el asiento del pasajero cuando la tubería la golpeó. Ninguno de estos hallazgos forenses debería haber existido. La evidencia médica fue igualmente incriminatoria. La doctora Kathleen M.C. Cubbin, la médica forense que realizó la autopsia de Barbara, determinó que la causa de su muerte se debió a lesiones por impacto contundente en su cuerpo, cabeza y cuello. Pero el patrón de lesiones no coincidía con haber sido golpeado por un tubo a través del parabrisas. La autopsia de Barbara reveló un catálogo espeluznante de violencia. 3 profundas laceraciones en la parte posterior de la cabeza, fractura de nariz y cráneo. Extensas, presentaba hematomas por todo el cuerpo y traumatismo cervical con hemorragia muscular compatible con estrangulamiento. Las lesiones sugerían que había sido golpeada repetidamente y brutalmente. Ni una sola vez fue alcanzada por un tubo volador. Quizás lo más revelador de todo es que el médico forense no encontró fragmentos de vidrio en las heridas de Barbara. Si había sido golpeada por una tubería que acababa de atravesar un parabrisas, debería haber estado cubierta de partículas de vidrio. Su ausencia sugería que lo que le había sucedido a Barbara había sido. El incidente ocurrió lejos del parabrisas roto, antes de que se preparara la escena. A medida que los investigadores profundizaban en la investigación, descubrieron más inconsistencias en la versión de Todd. Su historia seguía cambiando de maneras pequeñas pero significativas. Detalles sobre su destino, el propósito de su viaje y la secuencia de eventos cambiaba y evolucionaba con cada relato. Para alguien que supuestamente había presenciado un accidente traumático, la memoria de Todd parecía notablemente poco fiable. La investigación también reveló que, a pesar de los extensos esfuerzos por localizar el camión que Todd describió, no se pudo encontrar ningún vehículo de ese tipo encontrado. En un caso basado en la existencia de este camión fantasma, su ausencia fue quizás la evidencia más reveladora de todas. Los investigadores apelaron al ASE, buscó la presencia del público para obtener testigos. Se revisaron las cámaras de tráfico y se siguió toda pista posible. El camión que debería haber sido la clave para comprender la muerte de Barbara. Capítulo 5. La verdad simplemente no existía. A medida que los investigadores desvelaban los entresijos del matrimonio Kenhammer, descubrieron algo que sorprendió a todos los que conocían a la pareja.
Según todos los testimonios de familiares y amigos, vecinos y compañeros de trabajo, la relación de Todd y Barbara era genuinamente amorosa y estable. Este no era un caso en el que los investigadores pudieran señalar un antecedentes de violencia doméstica, problemas financieros o discordia conyugal. No había informes policiales, ni órdenes de alejamiento, ni peleas documentadas. Vecinos nunca los habían oído discutir. Sus amigos los describían como muy enamorados, incluso sus propios hijos defendieron vehementemente a su padre, insistiendo en que él jamás haría daño a su madre. El fiscal reconocería más tarde que no había antecedentes de violencia doméstica ni problemas financieros en el matrimonio Kenda-Memer. Según todos los indicadores, eran una familia acomodada de clase media, sin un motivo aparente para el asesinato. Eran dueños de su casa, planeaban adquirir más tierras de cultivo y recientemente se habían convertido en abuelos. La hija Jessica dijo a los investigadores que les iba muy bien e incluso que tenían una buena situación económica. Esta ausencia de un motivo obvio hizo que el caso fuera aún más desconcertante e inquietante. Si Todd realmente asesinó a Barbara, ¿por qué? ¿Qué pudo haber llevado a un hombre sin antecedentes de violencia a matar brutalmente a la mujer que, supuestamente, la había amado durante 25 años? La respuesta, concluirían los investigadores, puede que no resida en lo que era visible para el mundo exterior, sino en lo que estaba oculto bajo la superficie de su matrimonio aparentemente perfecto. A veces, lo más las relaciones peligrosas son aquellas que parecen más normales desde fuera, donde el control y la manipulación se disfrazan de amor y devoción. Pero incluso cuando los investigadores se convencieron de que Todd era responsable de la muerte de Barbara tras su muerte, les costaba comprender que pudo haber motivado un acto tan brutal. El único registro de violencia en el matrimonio King-Hammer fue documentado en el informe de la autopsia de Barbara. Las horribles lesiones que contaban la historia de sus últimos momentos, heridas que no coincidían con ningún accidente, sino que hablaban de deliberación, brutalidad sostenida. A medida que se acumulaban las pruebas, los investigadores se convencieron de que Todd King-Hammer había asesinado a su esposa y había orquestado un elaborado accidente para encubrir su crimen. El caso que construyeron fue metódico, científico y devastador en sus implicaciones. La teoría de la fiscalía fue la siguiente. Tan sencillo como escalofriante. Todd había golpeado a Barbara hasta la muerte, posiblemente durante una disputa doméstica que nadie más presenció, y luego cuidadosamente montó la escena para que pareciera un accidente extraña. Él mismo rompió el parabrisas, colocó el tubo, luego llamó al 911 con una historia inventada para hacerlo parecer una víctima afligida en lugar de un asesino calculador. Las pruebas que respaldaban esta teoría eran abrumadoras. El análisis de las salpicaduras de sangre demostró que Barbara había sido trasladada tras sufrir las lesiones. La evidencia de partículas de vidrio demostró que el asiento del pasajero estaba vacío cuando se rompió el parabrisas. Los hallazgos del médico forense demostraron que las lesiones de Barbara no eran compatibles con haber sido golpeada por un tubo a través del parabrisas. El análisis físico demostró el supuesto accidente era imposible dadas las circunstancias descritas. Pero quizás lo más condenatorio fue la completa ausencia del camión que supuestamente estaba allí responsable del accidente. A pesar de una investigación exhaustiva, nunca se encontró evidencia de que tal vehículo hubiera existido. Ningún testigo lo vio. Ninguna cámara lo captó. No quedaron escombros. En un caso que dependía enteramente de la existencia de este camión fantasma, su ausencia hablaba más alto que cualquier otra prueba. El fiscal Tim Granke argumentaría que la historia de Todd era simplemente absurda. La teoría era que Todd había usado él mismo el tubo para hacer el agujero en el parabrisas, escenificando toda la escena después de matar a su esposa. El nivel de la premeditación necesaria para una puesta en escena tan elaborada resultaba particularmente inquietante. No se trataba de un crimen pasional, sino de un asesinato premeditado seguido de un encubrimiento igualmente calculado. La puesta en escena en sí reveló una escalofriante atención al detalle. Todd había pensado en la evidencia de sangre, la posición del cuerpo, la historia que contaría a los investigadores. Se había autoinfligido heridas para respaldar su versión de los hechos. Incluso consideró cómo explicar las inconsistencias en su relato alegando trauma y shock. Fue el trabajo de alguien que había considerado cuidó cada detalle, cada aspecto que pudiera delatarlo, y casi lo logró. El 5 de diciembre de 2017, Todd King-Hammer fue juzgado por homicidio intencional en primer grado. La defensa argumentó que era un viudo traumatizado cuyas inconsistencias en la historia provenían del shock y el dolor. Trajeron expertos para cuestionar la defensa, reconstrucción del accidente y análisis de salpicaduras de sangre por parte de la fiscalía.
Todd testificó en su propia defensa, mantuvo su historia sobre el accidente de la tubería mientras conducía para encontrarse con Jerry Lonely. Pero la fiscalía desmanteló sistemáticamente su relato, demostraron cómo las pruebas de sangre demostraron que Barbara fue trasladada después de la lesión. Los fragmentos de vidrio probaron que el asiento del pasajero estaba vacío cuando se rompió el parabrisas, y las pruebas médicas contradijeron su versión. Lo más perjudicial fue que nunca se encontró ningún camión que coincidiera con la descripción de Todd. El 15 de diciembre de 2017, Todd Kenda Memer fue declarado culpable de homicidio intencional en primer grado. En marzo de 2018, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de supervisión después de 30 años. El veredicto devastó a la comunidad de West Salem y a los hijos de Barbara, Jessica y Jordan, quienes habían defendido a su padre durante todo el juicio. Ahora se enfrentan a la realidad de que su héroe fue el asesino de su madre. Todd mantiene su inocencia a pesar de que sus apelaciones han sido rechazadas sistemáticamente. Su última solicitud de revisión posterior a la condena fue rechazada en mayo de 2023, pero quedan preguntas que tal vez nunca se respondan. ¿Qué llevó a un hombre sin antecedentes aparentes de violencia a asesinar brutalmente a la mujer que supuestamente había amado durante 25 años? ¿Qué sucedió en esos últimos momentos entre Todd y Barbara que condujo a tal ataque salvaje? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿cuánto tiempo había sido capaz Todd de tal violencia oculta tras la fachada de un matrimonio perfecto?